Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy continuamos nuestra serie de matrimonios. El día de hoy tenemos el tema número 20. Esta serie, el matrimonio, es para hacer hijos, discípulos de Jesús. Pues vamos a continuar hablando de la enseñanza hacia los hijos, ¿sí? Recordemos esta cita del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, en la cual dice: los padres reciben a sus hijos de Dios y es a Dios a quien deberían guiarlos. Hemos estado reflexionando en este tema acerca de nuestra responsabilidad como padres, los varones, ¿sí? En lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a leer nuestro pasaje, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que encontramos aquí en Efesios 6:4, en el versículo 4, pues nos daría para hacer un gran estudio acerca de esa enseñanza acerca de los hijos, ¿cierto? Dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. La palabra griega usada aquí, disciplina, el original es paideia, y esta denota la formación dada a un niño. Esto incluye instrucción, disciplina, corrección. Lleva la idea de entrenar nuestra vida, ¿sí? Este entrenamiento es en el ámbito externo, ¿sí? Este término abarca desde dar orientación, ¿sí?, a través de un medio estructurado, un medio controlado, es decir, parámetros prácticos para nuestra vida diaria, ¿sí? El niño recibe estos parámetros para dirigir su vida y el objetivo es estimularlo, el objetivo es redarguirlo o incluso reprender sus desobediencias o reprender también sus actitudes pecaminosas. Y esto, por supuesto, se debe de ir adaptando, ¿sí? Estos parámetros, estas estructuras se van adaptando conforme a la edad de cada niño o de cada niña. Esto, por un lado, es disciplina. Y ahora, la otra palabra es amonestación. Amonestación, la palabra griega es notesia. Quiere decir instrucción, ¿sí? Pero esta instrucción se refiere a poner o fijar algo en la mente, ¿sí? Aquí la idea está dirigida hacia el ámbito interno, ¿sí?, hacia la mente, o lo que llama la Biblia nuestro corazón. Los padres tenemos que instruir a nuestros hijos, mire, de la manera lo más fiel que podamos hacerlo. El objetivo es llevarlos a que ellos tengan un pensamiento bíblico en cuanto a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Tienen que ellos recibir de nosotros esa enseñanza para que en sus mentes esté fija la idea de Dios conforme a la Biblia. Ellos comprendan quién es Dios conforme a la Biblia, comprendan lo que es el mundo de acuerdo a lo que dice la Biblia, comprendan lo que es la vida, incluso hasta quién es Satanás, pues de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sí? Todo ámbito de su vida tiene que ser guiado bajo este parámetro que es la Escritura, ¿cierto? Miren, un ejemplo es que pues debemos enseñar a nuestros hijos en cuanto a lo que significa temer y amar a Dios. Miren, esto lo podemos ver en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo pues el principio es ese temor que se debe tener a Jehová, y pues eso también debemos de enseñar a nuestros hijos, ¿no? Miren, vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí vemos que es un mandamiento que Dios nos dejó, ¿no? Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y es algo, pues que también debemos enseñar a nuestros hijos, ¿no? El amor a Dios. Nuestros hijos necesitan entender que la prioridad de la vida es tener una relación con Dios. Sabemos pues que esto es fundamental, ¿no? En nuestras vidas, y es algo que también debemos enseñar a nuestros hijos, que debe de ser algo fundamental en sus vidas. Así es, y de hecho ese es el objetivo de que vivan en un hogar cristiano, ¿sí? El hogar cristiano debe servir para ayudarlos a honrar y a respetar a Dios. El hogar cristiano debe fomentar en ellos un deleite sincero a Dios, en Dios, y una lealtad hacia Dios, ¿sí? Mire, en la medida en que pues usted demuestre que con todo su corazón ama a Dios, es decir, que sea testimonio del amor que usted profesa a Dios, pues para ellos va a ser más fácil seguir ese ejemplo, ¿no? Y reconocer la fidelidad de Dios en sus vidas. Si usted da testimonio de eso, pues para ellos va a ser más fácil darle ese amor y el honor que pues Dios se merece. Esto es muy cierto. Por lo tanto, conocemos que una de las obligaciones del padre es pues la enseñanza del hijo, ¿cierto? Es lo que estábamos nosotros aquí apuntando, ¿sí? Y bueno, esto es fundamental en lo que llamaríamos la pedagogía, ¿sí? Vamos a Proverbios, capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así es, y esto, bueno, nos refleja que pues la enseñanza que va a normar la conducta de nuestro hijo tiene que estar vinculada a la palabra de Dios. Totalmente tenemos que sacar esa enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Y si lo hacemos así, si nuestra enseñanza está basada en la Biblia, esta va a condicionar y a orientar el comportamiento de nuestro hijo de la mejor manera, ¿sí? Esta enseñanza es pues la principal fuente de lo que llamamos pedagogía, ¿sí? Los padres en esa acción de enseñar, de instruir, ¿sí?, a los hijos en todo ámbito, en todos los aspectos, en el camino de la vida. Mire, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Miren, un teólogo comenta lo siguiente: no debe olvidarse que las ciencias producen técnicos, pero solo la Biblia produce sabios, porque solo Jehová da la sabiduría. Miren, vamos a ver esto en Proverbios, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y miren, la enseñanza a nuestros hijos pues debe empezar desde pequeños. No debemos de esperar a que ya sean unos jóvenes o unos adultos, sino realmente debemos enseñar desde que están pequeños. Y esto también lo podemos ver en la Biblia. Miren, vamos a Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La enseñanza basada en la palabra de Dios, pues conduce al hijo en una senda segura, ¿no? Para no tropezar en el camino. Y una enseñanza pedagógica y bíblica, pues produce personas honorables en la sociedad. Miren, vamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 8 al 9. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Así es. Y esta enseñanza, pues, ¿cómo es que la vamos nosotros a ejercitar? ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues esta aplicación no puede ser algo forzado, no puede ser algo
como una imposición, ¿verdad? Esta enseñanza tiene que suministrarse razonadamente. ¿Cómo es esto? Mire, el padre que enseña a su hijo, ¿verdad? Establece, pues sí, en algún momento prohibiciones, establece límites, ¿verdad? Establece un parámetro de normas para que estructuradamente el comportamiento de su hijo se vaya desarrollando. Qué sí y qué no hacer, dónde sí y dónde no, ¿sí? Todo esto, fíjese, debe de irse transmitiendo de esta manera razonada, ¿sí? Mire, vamos a ver cómo en la Biblia nos lo presenta. Vamos a Proverbios, capítulo 2, versículos 1, también el versículo 9, el versículo 11 y el versículo 12. Vamos a ver el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Ahora vamos al versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Y en el 11 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Así es. Y en esto, mire, vemos cómo está estableciendo, ¿sí? Estos proverbios nos establecen las indicaciones, ¿sí? Porque también nos establece las consecuencias que vendrán de no cumplir, ¿sí? O lo favorecidos que estaremos si nosotros cumplimos estas indicaciones, ¿sí? ¿Qué es esto? La enseñanza debe de transmitirse, debe de aplicarse a los hijos, pues explicando el porqué, ¿sí? De una manera, insisto, razonada, ¿sí? Debemos explicar cuál es el motivo de esa disciplina, de esas indicaciones, y debemos explicar también las consecuencias que pueden venir en caso de no obedecer, ¿sí? Esto es necesario porque, mire, y es así como, pues, siguiendo el principio bíblico, porque es de la misma manera, es como Dios nos enseña a nosotros, ¿sí? Es así como Dios establece su enseñanza hacia nosotros el día de hoy. Él nos indica, fíjese, las razones finales de todos los actos que Él lleva a cabo, ¿sí? De sus mandamientos que Él establece, bueno, pues también nos dice las consecuencias que vendrán de no cumplirlos, ¿verdad? Así como Él, como Padre, nos enseña, así también nosotros debemos imitar ese ejemplo y, como padres, aplicar de esta manera la disciplina con nuestros hijos, la enseñanza con nuestros hijos, explicándoles, ¿sí? Y bueno, pues ahora entonces vamos a centrarnos en esta indicación que hemos estado siguiendo en cuanto a no hacer enojar a nuestros hijos, ¿verdad? Esta indicación pues es clave, ¿sí? Es lo que nos presenta aquí en nuestro pasaje de Efesios el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a ver un poco más acerca de esto. Miren, como ya se mencionó, ¿no? Anteriormente, no se trata de un gobierno dictatorial, ¿no? De que lo haces y punto, ¿no? Y porque lo digo yo, sino es un gobierno establecido en el amor y sobre todo en unos padres pues que se someten en el temor de Dios. Eso es clave, que como padres debemos de someternos, ¿no? A Dios y buscando siempre pues el bien de nuestros hijos. Miren, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque no se trata de que nosotros hagamos sentir nuestra autoridad, ¿verdad? Para producir obediencia, para que se cumplan mis indicaciones, yo tengo que imponerme, ¿verdad? Como dice mi esposa, no es un dictador, ¿verdad? Que va a imponerse, no, sino que mediante un trato correcto se busque dar la orientación a la vida de los hijos, conforme a lo que Dios establece en su palabra, ¿sí? Y mire, no solamente para que esto, bueno, pues el hijo lo cumpla, ¿verdad? Porque es tu obligación obedecer, ¿verdad? Aquí hay algo importante y escuche hoy, varón, usted que es papá, ¿sí? Hoy yo también tengo que entender esto. Para que esto se lleve a cabo, mis hijos tienen que ver, sus hijos tienen que ver en usted, primero que nadie, el ejemplo, ¿sí?
que nosotros nos sometemos a Dios y que nosotros, ¿sí?, siempre estamos tratando de llevar a cabo este orden en nuestra vida, primeramente. El padre tiene que, para aplicar disciplina, tiene que ser primero ejemplo, hermanos. El ejercicio de esa disciplina es esencial para la vida de nuestros hijos, ¿sí? Junto con esa disciplina también está fíjese, esa conducta nuestra para respetar la personalidad de nuestros hijos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer en esa búsqueda de respetarle, ¿a qué me refiero? Es que evitar por todos los medios que se produzca rebeldía en el niño, en la niña, ¿sí? Por nuestras imposiciones, ¿verdad? Como padres, ¿sí? Mire, Efesios 6:4 dice claramente, padres, no hagan enojar a sus hijos, ¿sí? Pablo, de todo lo que él nos podría haber recomendado, nos podría haber encomendado, él elige esto, no los hagan enojar, ¿sí? ¿Por qué no escogió otra cosa? ¿Por qué no pensó en algo que no los desanimemos o que no los malcríen, ¿verdad? ¿Por qué no dijo no los malcríen? O también, ¿no? Que no dicen, no los tienten, ¿no? A codiciar, a mentir, sí, o a robar, ¿no? O por qué no habla, pues, de no abusar de ellos, o de no descuidarlos, o no darles un mal ejemplo, ¿no? O de no manipularlos. Así es, bien podría haber advertido a los padres de todas estas cosas, ¿verdad? Pero él dice no, específicamente dice, no hagan enojar a sus hijos, ¿sí? Quizás lo hace debido a que, pues, el enojo es la emoción más frecuente en un corazón pecaminoso, ¿sí? Un corazón en pecado, un corazón que pues es un corazón natural, ¿verdad? Como cualquiera de nuestros hijos, un corazón caído, ¿verdad? Siempre la emoción más intensa con la que siempre convivirá va a ser el enojo, ¿sí? Esto se produce cuando hay una confrontación con la autoridad. Siempre que hay una autoridad en nuestra vida, pues el enojo sale a flote, ¿verdad? Porque un corazón caído, bueno, siempre se va a resistir a la autoridad, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué entendemos esto así? Porque mire, en la casa, en el hogar, además de Cristo, el papá, y aquí hablo al varón, el padre, personifica la autoridad, ¿sí? El hijo, en ese hogar, personifica, digamos, la voluntad obstinada del ser humano, ¿sí? Y cuando ambas se encuentran una con la otra, ¿verdad? Bueno, pues ahí se produce lo más natural, es enojo, ¿sí? La autoridad imponiendo orden y la rebeldía, ¿verdad?, de esa voluntad obstinada, pues se resiste y ahí produce, ¿verdad?, los berrinches, ¿verdad? Los niños pequeños, ¿verdad? Sus berrinches, se tiran al piso, que ya la pataleta, ¿verdad? O los mayorcitos, ¿verdad? Le avientan la puerta en la cara, ¿verdad? Le cierran la puerta del cuarto, ¿verdad? Los portazos o peores cosas, ¿sí? Así es, ¿no? Y pues Pablo aquí está diciendo que aún cuando usted lleve a cabo el mejor cuidado paternal, pues siempre habrá bastantes problemas, ¿no? Habrá muchos enojos. Aquí nos dice que si usted lleva ese cuidado ya todo va a ser color de rosa, ¿no? Así es, así que... O no va a haber, sino que al contrario, o sea, va a haber problemas y enojos. Están garantizados. Y es por eso que, pues, tenemos que orar a Dios. Tenemos que orar a Dios y pedir de su gracia para que nosotros podamos llevar a cabo esa disciplina, esa enseñanza razonada, ¿verdad?, explicada, y esto solo Dios nos puede ayudar, ¿sí?, para que lo hagamos, fíjese, sin comprometer la autoridad, sin comprometer la verdad de esa disciplina, de esa palabra que vamos a aplicar, sin comprometer la santidad, nosotros podamos encontrar las maneras para ejercer nuestra paternidad de una forma que la respuesta de nuestros hijos sea en ese enojo, los enojos vayan disminuyendo, ¿sí? Dios nos puede, Él nos puede ayudar, ¿verdad? Y otra razón por la que Pablo tal vez está centrando en esta parte de no hacer enojar a nuestros hijos es quizás porque esta emoción, el enojo, pues consume todas las demás emociones.
esta emoción negativa, que es el enojo, devora todas las otras emociones que pudieran ser positivas, todo lo bueno que pueda haber en esas emociones en el corazón de este pequeño o de este joven, ¿sí? De su hijo. El enojo las consume, ¿sí? El enojo apaga el alma, el enojo insensibiliza el corazón, ¿sí? Ya no le permite sentir ni experimentar el gozo, ¿verdad? No le permite el gozo, el enojo, no le permite experimentar esa gratitud, ¿sí? No hay esperanza, la ternura se acaba, ¿sí? Se apaga la compasión, la amabilidad desaparece. Así que, pues, Pablo sabe que si un papá puede ayudar a un hijo a que ese hijo no sea vencido por el enojo, estará logrando que ese corazón se pueda abrir a una variedad grande de emociones positivas, ¿sí? Que en su momento Dios pueda usar para dirigirlo a esa adoración y a ese ambiente agradable a Dios en su familia, en el hogar. Y esto, pues, como todo lo que nos habla la Escritura, para que lo podamos enseñar, padres, varones, para que nosotros podamos enseñar todo esto, primero que nada, tenemos que aprender, ¿sí? Porque no podemos pretender ser un padre que eduque a su hijo conforme a la palabra, conforme a los principios de la Biblia, si no primeramente esos principios están establecidos en mí mismo, ¿sí? Si no primeramente yo los estudio, si primeramente yo los medito, ¿sí? Y yo me dedico un buen tiempo al estudio de la Biblia en este respecto, ¿sí? La enseñanza correcta, recuerde, va acompañada del ejemplo de quien la enseña. Eso es un principio muy importante, recuérdelo. La enseñanza correcta va acompañada del ejemplo de quien enseña. Eso es parte de esta, pues, otra nueva dimensión que hoy como creyentes debemos adoptar en cuanto a la enseñanza. Recuerde, la enseñanza no es esta práctica que nosotros conocemos en nuestra cultura, ¿verdad? La enseñanza bíblica es algo diferente, es algo que afecta primeramente al que va a ser maestro, al que va a ser guía, afecta primeramente al que va a imponer los principios, a imponer la disciplina, ¿sí? Yo tengo que ser formado y moldeado por esa palabra para que ahora yo pueda enseñar y moldear a mis hijos en mi familia. Proverbios, capítulo 20, versículo 7, por favor. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Integridad del justo. Así debe caminar para poder ser ejemplo y sus hijos sean dichosos imitando ese camino que ha trazado ese padre, ese varón, ¿sí? Y recuerde, hermano, no podemos esperar grandes cualidades en nuestros hijos que primero ellos no hayan visto en nosotros, ¿sí? Para que un hijo dé esos frutos, esas cualidades, primero tiene que verlos en su padre. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos siga hablando en este tema tan importante como es la enseñanza a nuestros hijos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú nos recuerdas hoy nuestra gran responsabilidad. Es una grande y grave responsabilidad que tenemos como varones, como papás, como padres en casa, Señor. El buscar ser instruidos por ti, Señor. El perseverar en conocerte, Señor. En someternos a tu palabra, Señor. Y en conocerla lo más posible para que nosotros podamos ser ese medio de enseñanza, ese medio de cuidado, ese medio de dirección a nuestros hijos, Señor. No podemos olvidar que primeramente esa palabra tiene que obrar en nosotros, Señor. Hoy te rogamos que tú nos ayudes, que tú ayudes a todos los varones, a todos los papás que estamos hoy, Señor, recibiendo tu enseñanza. Señor, necesitamos de ti, Señor, para poder ser esos varones, Señor, formados, Señor, con defectos, con fallas, pero hombres que tienen temor de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser hombres que tienen temor y que buscan por encima de todo seguir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.
Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.